Hola, bienvenidos a mi canal de 3 crochet. Hoy vamos a hacer un top calado usando este hilo de algodón y acrílico, que es una combinación entre blanco y verde. Es un hilo matizado muy bonito, y para ello vamos a usar un gancho de 4 milímetros, una cinta métrica, unas tijeras y una aguja lanera. Quería mostrarles este gráfico, que es donde yo voy desarrollando mi proyecto, por eso lo ven así descuidado. El punto que vamos a hacer hoy es múltiplo de 5 más 1 y los motivos tienen que ser impares. Por eso tendremos que tejer 65 cadenas, 75, 85 o 95 dependiendo la medida del busto. En el tutorial de hoy voy a hacer 75 cadenas más 1 más una cadenita para subir el punto. Y esto me dará 15 motivos y un ancho de 17 pulgadas. Lo mismo para el frente que para la espalda. Pero la espalda será un rectángulo por 34 vueltas y tendrá una altura de 23 pulgadas. En el frente vamos a estar tejiendo por 23 vueltas y en la vuelta 24 vamos a comenzar a hacer disminuciones a ambos lados para obtener este cuello en V. Después vamos a cerrar por los hombros y también en los costados y vamos a dejar aquí una abertura por 5 pulgadas. También dejaremos una sisa de 7 pulgadas que nos va a aumentar una pulgada más cuando cerremos con estas cadenas. Van a ser 4 cadenas que vamos a estar conectando de un lado al otro y aumentaría esa pulgada. Eso lo vamos a tener que tener en cuenta porque nos va a aumentar aquí y también en los hombros. Después vamos a hacerle una vuelta de puntos bajos y punto pick-up en todo el contorno de la blusa, en el cuello y en las mangas. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado y este punto que vamos a hacer es múltiplo de 5 más 1. Yo voy a hacer 75 cadenitas y una cadenita extra de base. Entonces voy a tener un total de 76 cadenas. Ya terminamos las 76 cadenas y vamos a hacer otra cadenita más para subir el punto. Y nos vamos al segundo punto de cadena y vamos a hacer ahí un punto bajo. Vamos a hacer 7 cadenas. Nos vamos a saltar 4 espacios en la base y en el quinto vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer nuevamente 7 cadenas. Nos saltamos nuevamente 1, 2, 3, 4 y en el quinto hacemos un punto bajo. Y vamos a repetir así por toda la vuelta 7 cadenas. Y nos saltamos 1, 2, 3, 4 y en el quinto vamos a hacer un punto bajo. Esto es lo que vamos a hacer hasta el final de esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo 7 cadenas. Vamos a saltar aquí 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto, que es el último punto, vamos a hacer un punto bajo. Y ahora vamos a subir con 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a girar el trabajo y me voy a ir al arquito, estos arquitos que hicimos de 7 cadenas, y nos vamos a ir al cuarto punto. 1, aquí tenemos 1, 2, 3 y aquí en el cuarto vamos a hacer, que es el punto del centro, vamos a hacer los 4 puntos altos, como un pequeño abanico de 4 puntos altos, todos en el mismo punto. Así nos tiene que quedar. Entonces ahora vamos a separar aquí con una cadena y nos vamos nuevamente al arco de 7 cadenas y vamos a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto de la cadena del arco vamos a hacer, en ese mismo punto vamos a hacer los 4 puntos altos. Volvemos a separar con una cadena y volvemos a irnos al cuarto punto del arco y en ese cuarto punto vamos a hacer 4 puntos altos. Y esto es lo que vamos a hacer por toda esta vuelta. Así nos tiene que quedar esta vuelta.
Vamos a finalizar la vuelta de los abanicos tomando hilo 2 veces en el gancho y nos vamos a ir donde tenemos el punto bajo. Vamos a sacar hilo, vamos a tomar hilo y pasar por 2, vamos a tomar hilo, pasar por 2, tomamos hilo y pasamos por 2. Y ahí hemos hecho el punto alto doble. Vamos a subir aquí con una cadena, vamos a girar el trabajo, vamos a hacer ahí un punto bajo y vamos a hacer 7 cadenas. Y nos vamos a ir donde tenemos la cadenita de separación entre abanicos y en ese mismo punto, sobre ese punto vamos a hacer un punto bajo. Vamos a repetir las 7 cadenas y nos vamos a ir entre los abanicos donde tenemos la cadenita de separación y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo las 7 cadenas y aquí teníamos las 5 cadenitas que subimos y en el quinto punto de cadena vamos a hacer un punto bajo. Y ahora vamos a subir con 5 cadenas vamos a girar el trabajo, vamos a tomar hilo y nos vamos a ir al cuarto punto de cadena y ahí vamos a hacer un punto alto, otro punto alto en el mismo espacio para formar el abanico de 4 puntos altos en total. Y lo vamos a separar por una cadena y nos vamos a ir al próximo arco donde tenemos las 7 cadenas y en el cuarto punto vamos a hacer nuevamente un abanico de 4 puntos altos sobre ese cuarto punto. Vamos a separar con una cadena. Vamos a finalizar esta vuelta tomando hilo 2 veces en el gancho y nos vamos aquí donde tenemos el punto bajo, introducimos el gancho, tomamos hilo, sacamos por 2, tomamos hilo, sacamos por 2, tomamos hilo y sacamos por 2. Y así nos tienen que quedar este punto que lo vamos a repetir estas dos vueltas, las vueltas de 7 cadenas y punto bajo y la vuelta de los abanicos que lo tenemos que colocar sobre el cuarto punto de la cadena y separar por una cadena entre abanicos. Y esto lo vamos a hacer repitiendo estas dos vueltas hasta llegar la altura que necesitamos para este top. He avanzado el trabajo por 23 vueltas y tengo un total de 15 arquitos y puse un marcador en el arco número 8 que es el centro. Tengo 7 arcos a la izquierda y 7 arcos a la derecha. Yo avancé un poco aquí el trabajo por 7 abanicos y ahora vamos a comenzar a hacer las disminuciones para hacer el cuello en V. Estamos aquí en el abanico número 7, vamos a separar por una cadena y nos vamos a ir sobre las 7 cadenitas y en el cuarto punto vamos a hacer un punto alto. Aquí ya no vamos a hacer el abanico, sino que vamos a comenzar ya con las disminuciones. Entonces ahora vamos a girar el trabajo y vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí, como ven, no hice el punto bajo y las 7 cadenas, sino que me fui directamente con las 7 cadenas para cuando vayamos a hacer el borde del cuello nos quede más bonito sin este punto bajo aquí. Entonces nos vamos a ir entre los abanicos donde tenemos la cadenita de separación y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a repetir 7 cadenas, nos vamos entre los abanicos en la cadenita y hacemos un punto bajo. Y esto lo vamos a hacer por toda esta vuelta. Al final no vamos a hacer disminuciones, las disminuciones solo van a ser en el centro. Vamos a finalizar esta vuelta con 7 cadenas y donde tenemos las 5 cadenitas, en la quinta vamos a hacer un punto bajo. Vamos a subir con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Vamos a girar el trabajo. Vamos a tomar hilo y nos vamos a ir al cuarto punto de cadena. 1, 2, 3 y aquí en el cuarto vamos a hacer el abanico que son los 4 puntos altos en el mismo punto de cadena.
Ya tenemos 3. Vamos a hacer el cuarto y vamos a separarlo con una cadena. Nos vamos a ir nuevamente sobre el cuarto punto aquí de cadena y vamos a hacer otro abanico. Y esto es lo que vamos a hacer hasta llegar a donde tenemos aquí el centro para hacer otra disminución. Aquí les muestro que he hecho ya 6 abanicos. Vamos ahora a hacer otra disminución donde tenemos el arco de 7 cadenas. Vamos a separar con una cadenita, vamos a tomar hilo y nos vamos sobre el cuarto punto de cadena y vamos a hacer ahí solamente un punto alto. Y así ya se va inclinando el punto. Ahora vamos a girar el trabajo. Vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y nos vamos a ir entre los abanicos donde tenemos la cadenita y ahí vamos a hacer un punto bajo. Y esto es lo que vamos a hacer por toda esta vuelta. 7 cadenas y un punto bajo en la cadenita entre los abanicos. Ya aquí les voy a mostrar. No tenemos que ir juntos y regresar porque aquí no tenemos disminuciones. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer los arquitos de 7 cadenas y vamos a regresar con los abanicos y nos vamos a encontrar aquí para hacer la próxima disminución cuando estemos en el centro. Ya terminé la vuelta de los arquitos, regresé con 1, 2, 3, 4 y 5 abanicos y ahora vamos a hacer la otra disminución aquí en el centro. Vamos a hacer una cadena, vamos a tomar hilo y nos vamos a ir al cuarto punto, 1, 2, 3 y aquí en el cuarto vamos a hacer un punto alto solamente y vamos a girar el trabajo nuevamente y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas y nos vamos entre los abanicos donde tenemos la cadenita y hacemos ahí un punto bajo y vamos a repetir nuevamente una vuelta de estos arquitos y vamos a regresar con los abanicos y nos vamos a encontrar aquí para hacer otra disminución. Ya tenemos ahora 1, 2, 3 y 4 abanicos. Vamos a hacer una cadenita para separar el punto. Vamos a tomar hilo y nos vamos a ir a 1, 2, 3 a la cuarta cadena y vamos a hacer ahí un punto alto. Vamos entonces a girar el trabajo y vamos a hacer aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas y nos vamos a la cadenita que está entre los abanicos y hacemos un punto bajo y vamos a hacer 7 cadenas y un punto bajo entre cadenas y después vamos a regresar nuevamente con la vuelta de abanicos para hacer otra disminución aquí. Ya tenemos los 3 abanicos y vamos a repetir una cadena, vamos a tomar hilo en el gancho y nos vamos a ir al cuarto punto de la cadena y vamos a hacer un punto alto. Y ahora vamos a girar el trabajo y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas y nos vamos entre los abanicos donde tenemos la cadenita y hacemos ahí un punto bajo y vamos a hacer lo mismo entre estos dos abanicos hasta llegar al final y vamos a regresar aquí y ya no vamos a hacer más disminuciones. Aquí tengo 2 abanicos, pero como ya no voy a hacer más disminuciones, voy a hacer otro abanico aquí donde hicimos el arquito. Entonces vamos a separar con una cadena y nos vamos a ir aquí sobre el cuarto punto y vamos a hacer el abanico completo, que son 4 puntos altos en ese mismo punto. Y así ya vamos a terminar este lado del cuello. Vamos ahora a comenzar del otro lado. Ahora estamos en el centro donde teníamos el marcador y nos vamos a ir aquí sobre la cuarta cadenita donde mismo habíamos hecho el punto alto para este lado. Vamos a introducir el gancho y vamos a atar ahí hilo para comenzar a tejer para este otro lado. Vamos a anudar y vamos a subir aquí con 3 cadenas, 1, 2
y 3 que representa un punto alto, y nos vamos a ir sobre el cuarto punto de cadena de este arquito que tenemos aquí y vamos a hacer ahí un punto alto, otro punto alto, para hacer el abanico de 4 puntos altos sobre el mismo punto. Separamos por una cadena y nos vamos al siguiente arco. En el cuarto punto volvemos a hacer otro abanico, y así vamos a hacer hasta el final de esta vuelta. Estamos en este lado y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 arquitos. Vamos a terminar aquí el séptimo para comenzar a hacer una disminución, y vamos a tejer los abanicos sobre este para tener un total de 6. Vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a tomar hilo 2 veces en el gancho y nos vamos a ir sobre este punto, sobre el punto alto aquí que tenemos, y vamos a hacer un punto alto doble. Y ahora vamos a girar el trabajo. Ahora voy a subir aquí con 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a tomar hilo y nos vamos a ir sobre el arco. En el cuarto punto de cadena vamos a hacer el abanico de 4 puntos altos en ese mismo punto. ¿Ve? En este lado es diferente porque estamos tejiendo como si fuera un espejo. Entonces ahora vamos a separar aquí con una cadena, nos vamos a este arco y volvemos a hacer 4 puntos altos sobre el cuarto punto de cadena. Y vamos a hacer esto por toda la vuelta y vamos a regresar con estos arquitos y nos vamos a encontrar antes de llegar al último punto para hacer otra disminución. Tengo 5 arquitos y tengo que terminar el sexto aquí para después solamente tener, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 abanicos, y solamente tenemos que tener ahora 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos entonces a subir aquí con 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a tomar hilo 2 veces en el gancho y nos vamos aquí sobre el tercer punto de cadena y vamos a hacer un punto alto doble. Vamos a girar el trabajo. Voy a subir aquí con 3 cadenas y nos vamos a ir sobre el cuarto punto, 1, 2, 3, y aquí en el cuarto vamos a hacer el abanico de 4 puntos altos sobre ese mismo punto. Separamos con una cadena y nos vamos nuevamente al cuarto punto, 1, 2, 3, y aquí en el cuarto volvemos a hacer otro abanico. Y esto es lo que vamos a ir haciendo para que nos quede inclinado el cuello. ¿Vea? Nos va quedando igual en los dos lados. Entonces ahora vamos a hacer esta vuelta de abanicos hasta llegar aquí al final. Vamos a regresar con los arquitos. Terminé todos los abanicos y estoy regresando con los arcos y vamos aquí a hacer una disminución. Vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a tomar hilo 2 veces en el gancho y nos vamos a ir sobre el tercer punto del punto alto y vamos a hacer un punto alto doble. Vamos a girar el trabajo. Vamos a subir con 1, 2, 3 cadenas y nos vamos a ir sobre el cuarto punto y vamos a hacer ahí un abanico de 4 puntos. 4 puntos altos. Vamos a hacer una cadenita, vamos a tomar hilo y nos vamos a ir sobre el cuarto punto del próximo arco y vamos a hacer ahí otro abanico. Déjenme mostrarles lo que vamos a hacer. Ahora vamos a tener aquí 4 abanicos. Sobre cada uno de estos arquitos vamos a hacer un abanico. Vamos a regresar con los arcos y vamos a repetir las disminuciones igual que las hemos hecho anteriormente aquí. Y nos vamos a encontrar cuando ya hayamos hecho, lleguemos a tener 3 abanicos. Vamos a seguir haciendo el trabajo aquí, igual que lo hemos hecho hasta ahora, hasta tener 3 abanicos. Y nos vamos a encontrar para hacer
estos arcos y estos 3 abanicos finales. Ya tenemos los 3 abanicos y ahora vamos a subir aquí con una cadena y vamos a hacer un punto bajo ahí mismo y vamos a hacer 7 cadenas y vamos a irnos entre los abanicos donde tenemos la cadenita y vamos a hacer ahí un punto bajo. Volvemos a hacer 7 cadenas y entre los abanicos vamos a hacer otro punto bajo. Tenemos 2 abanicos y ahora vamos a hacer el tercer abanico aquí donde tenemos la disminución, pero ya no vamos a disminuir más, así que vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a tomar hilo 2 veces en el gancho y nos vamos a ir igual sobre el tercer punto de cadena del punto alto y vamos a hacer un punto alto doble. Ahora vamos a girar el trabajo, vamos a subir ahí mismo con 3 cadenas y en ese mismo punto vamos a hacer 4 puntos altos. Ya tenemos 2 porque esta cadenita nos cuenta como un punto alto. Vamos a hacer el tercero y vamos a hacer un cuarto punto alto y este va a representar mi primer abanico para tener aquí 2 abanicos igual. Entonces vamos a separar con una cadena, nos vamos a ir sobre este cuarto punto de cadena del próximo arco y vamos a hacer otro abanico y vamos a terminar este abanico. Vamos a separar con una cadena, vamos a hacer otro abanico aquí. Vamos a finalizar esta vuelta tomando hilo 2 veces en el gancho, nos vamos aquí sobre el punto bajo y vamos a hacer un punto alto doble. Aquí les muestro cómo nos ha quedado el cuello, nos ha quedado uniforme a los 2 lados y entonces ahora vamos a comenzar a hacer la parte de la espalda. La parte de la espalda va a tener la misma cantidad de vueltas que este frente, pero sin disminuciones. Entonces vamos a tejer recto completamente y cuando hayamos terminado la parte de la espalda nos vamos a encontrar. Yo terminé la parte de la espalda y así nos ha quedado. Entonces la hebrita con la que terminé no la voy a cortar, sino que voy a dejar ahí el hilo porque voy a comenzar a cerrar los hombros. Aquí vamos a poner el trabajo de frente hacia nosotros y el frente lo vamos a poner de frente hacia la espalda. Vamos a enfrentarlos para comenzar a cerrar aquí los hombros. Estamos trabajando por el revés. Voy a hacer aquí 1, 2, 3 y 4 cadenas. Me voy a ir aquí donde tengo las 5 cadenitas y voy a hacer un punto deslizado. Me deslizo, voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y ahora me voy aquí donde tengo el abanico, entre ellos donde tengo el punto de cadena y me voy a deslizar. Tomo hilo y me deslizo. Ahora voy a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas nuevamente y me voy del otro lado entre los 2 abanicos en el punto de cadena y me vuelvo a deslizar. Hago 1, 2, 3 y 4 puntos de cadena y me voy ahora a este lado entre los 2 abanicos y me vuelvo a deslizar. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 puntos de cadena y nos vamos al otro lado entre los 2 abanicos y nos deslizamos nuevamente. Hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas y nos vamos ahora aquí sobre el último punto alto. No lo voy a hacer sobre el punto de cadena, lo voy a hacer sobre el punto alto, el punto deslizado. Me deslizo ahí y voy a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas y me voy aquí al abanico sobre el punto alto y me voy a deslizar ahí. Y ahora ya hemos terminado. Ahora corto el hilo y aseguro, y así nos ha quedado el hombro cerrado. Nos ha quedado con la misma secuencia. Déjenme mostrarles que tenía todo el trabajo. Entonces ahora vamos a hacer el otro lado. Así nos han quedado ya los 2 hombros cerrados. Hemos seguido la misma secuencia y ahora
vamos a seguir trabajando por el revés y les voy a mostrar cómo es que vamos a cerrar los costados. En el costado, para cerrar, vamos a dividirlo de la siguiente forma. Vamos a poner un marcador dejando 1, 2, 3 y 4 en el cuarto abanico. Entre el cuarto y el quinto abanico vamos a poner un marcador. Yo aquí ateo un hilo porque como voy a subir igual que en los hombros con 4 cadenas, voy a necesitar estarme deslizando aquí. Pero ya aquí lo tengo marcado con el hilo. Entonces voy a dejar entre esta parte de comenzar a cerrar a la sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 abanicos. Entre el octavo y el noveno voy a poner un marcador. Aquí voy a dejar una sisa de 7 pulgadas. Cuando aquí hagamos las 4 cadenas ya nos va a dar casi una pulgada más de ancho para la manga, así que en realidad serían 8. Ustedes tienen que tener eso en cuenta porque aquí se les va a separar porque vamos a estar separando con 4 cadenas, igual que hicimos en los hombros. Entonces ahora vamos a comenzar a unir estos costados. Vamos a subir aquí donde tenemos el hilo atado con 1, 2, 3 y 4 cadenas y nos vamos donde tenemos el marcador en el otro lado y vamos aquí entre los puntos altos dobles, vamos a deslizarnos. Ahora nos vamos a estar refiriendo a donde vamos a deslizarnos entre estos dos puntos altos dobles. En realidad aquí son 4 cadenas y aquí son los puntos altos dobles, pero nos vamos a estar refiriendo a ellos siempre como puntos altos dobles. Entonces siempre vamos a hacerlo entre esos dos puntos. Vamos ahora a subir con 1, 2, 3 y 4 cadenas y nos vamos a este lado donde tenemos los dos puntos altos dobles en el centro y nos vamos a deslizar. Lo vamos a tomar donde nos quede lo más seguro posible. Podemos tomar siempre dos hilos. Entonces ahora vamos a subir con 1, 2, 3 y 4 cadenas y nos vamos al otro lado donde tenemos este punto alto doble y este otro punto alto doble en el centro. Aquí vamos a tomarlo y nos vamos a deslizar. Vamos a repetir, vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y ahora nos vamos a este lado donde tenemos estos dos puntos altos dobles en el centro. Introducimos el gancho y nos volvemos a deslizar. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y nos vamos al otro lado donde tenemos este punto alto doble y nos volvemos a deslizar. Y así vamos a hacer hasta llegar a la sisa. Y ahí nos vamos a encontrar para hacer las últimas cadenitas. Así nos tiene que ir quedando. Aquí estoy llegando al marcador y voy a zafar antes de llegar. Y lo voy a dejar solo en el de este lado. Entonces ahora voy a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas y me voy a ir aquí donde teníamos el marcador y me voy a deslizar. Ahora voy a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas y me voy a deslizar donde tengo el marcador. Ahora vamos a cortar el hilo y así nos tiene que haber quedado. Siempre ve, nos ha quedado estas 4 cadenas entre los puntos altos dobles. Ya corté el hilo y voy a asegurar aquí. Les voy a mostrar que cómo nos separa un poco más porque aquí nos queda así de separado este costado. Entonces hace que la sisa quede un poco más ancha. Y aquí en la parte donde hicimos la unión, la separación, nos queda también de esta forma, nos queda así. Ahora nos va a quedar esto de esta forma, como un cuadradito. Entonces la prenda queda más ancha. Ahora vamos a hacer el otro lado y cuando lo hayamos terminado nos vamos a encontrar. Así nos ha quedado el top ya por la parte del derecho. Como ven, todo nos ha quedado por el derecho. Aquí podemos ver los abanicos. Esta es la parte del derecho porque ahí podemos ver las cadenitas. Y entonces así nos ha quedado el costado.
el cierre de los costados. Y ahora vamos a comenzar a hacer las mangas. Para comenzar a hacer la manga vamos a anudar donde habíamos hecho estos zigzag para el cierre. En el centro aquí de las últimas 4 cadenitas nos vamos a ir ahí al centro, pero voy a hacer lo siguiente. Aquí tengo la pieza al derecho. Lo que voy a hacer es que voy a comenzar a tejer por el revés la primera vuelta de 7 cadenas. Voy a introducir el gancho aquí, voy a tomar y voy a hacer una cadena y ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Y nos vamos aquí al espacio de los puntos altos dobles y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer nuevamente 7 cadenas, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Y nos vamos nuevamente al espacio aquí al centro y hacemos un punto bajo. Y vamos a hacer puntos bajos y haciendo 7 cadenas. Siempre lo vamos a hacer sobre los puntos altos dobles, los puntos bajos. Vamos a hacer así toda la vuelta. Ahora vamos a hacer las últimas 7 cadenas, pero vamos a hacerlas diferentes. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Vamos a tomar hilo 2 veces en el gancho y nos vamos a ir aquí donde teníamos el primer punto bajo y vamos a hacer un punto alto doble. Y así vamos a terminar. Y ahora giramos el trabajo por la parte del derecho y vamos a hacer ahí 1, 2, 3 cadenas y en ese mismo punto vamos a hacer un punto alto para tener un total de 4 puntos altos en ese mismo punto. Y ahí hacemos nuestro primer abanico. Y ahora vamos a separar con una cadena, tomamos hilo y nos vamos aquí al centro a la cuarta cadena, 1, 2, 3 y aquí en el cuarto punto de cadena vamos a hacer otro abanico de 4 puntos altos. Y aquí ya tenemos la secuencia igual que lo hemos hecho en toda la pieza. Separamos con una cadena, nos vamos al cuarto punto de cadena, 1, 2, 3 y aquí en el cuarto vamos a hacer un punto alto y otro punto alto hasta tener un abanico de 4 puntos altos. Y esto es lo que vamos a hacer en toda la vuelta y nos vamos a encontrar cuando vayamos a cerrar aquí. Vamos a hacer el último abanico. Aquí separé con una cadena y voy a irme al cuarto punto, 1, 2, 3, aquí en el cuarto voy a hacer el último abanico de esta vuelta. Hago una cadenita y me voy aquí donde dice el punto alto, las 3 cadenitas y ahí voy a deslizar. Y así nos tiene que quedar la secuencia de la manga. Entonces ahora vamos a subir aquí con una cadena, voy a girar el trabajo por el revés y en este mismo espacio, en este mismo punto de cadena que hice voy a hacer un punto bajo. Y voy a hacer 7 cadenas y me voy a ir entre abanico y abanico donde hice la cadenita de separación y ahí voy a hacer un punto bajo. Vamos a hacer siempre 7 cadenas en esta vuelta, hacemos un punto bajo y así vamos a ir repitiendo 7 cadenas y en el espacio de la cadenita entre los dos abanicos vamos a hacer un punto bajo por el revés. Siempre las 7 cadenas las vamos a hacer por el revés y los abanicos los vamos a hacer por el derecho. Ahora nos vamos a encontrar cuando hayamos terminado, antes de terminar esta vuelta de 7 cadenas y un punto bajo. Vamos a finalizar esta vuelta siempre. Esta vuelta de 7 cadenas y un punto bajo lo vamos a finalizar igual. Vamos a subir con 7 cadenas, vamos a tomar hilo 2 veces en el gancho y nos vamos al primer punto bajo que hicimos y vamos a hacer un punto alto doble. Giramos el trabajo, siempre tenemos que girar el trabajo. Vamos a subir con 3 cadenas, tomamos hilo y vamos a hacer ahí un abanico de 4 puntos altos. Ya la primera cadena, las 3 cadenitas que hicimos nos cuentan como un punto alto. Aquí tenemos las 3 cadenitas y 3 puntos altos. Y siempre vamos a repetir ahora lo mismo. Ahora vamos a separar con una cadena, nos vamos al cuarto punto
de cadena y hacemos otro abanico. Y así vamos a hacer esta vuelta y todas las vueltas las vamos a ir intercalando. Una vuelta de 7 cadenas, un punto bajo, y una vuelta de abanicos de 4 puntos altos y una cadenita de separación hasta obtener el largo que necesitemos de la manga. Terminé de darle todas las vueltas que necesitaba para lograr el largo y ahora vamos a hacerle la última vuelta con este punto. Vamos a hacer aquí un punto, ahí hice una cadenita y voy a hacer un punto bajo y voy a hacer un punto bajo en el primer punto alto, otro punto bajo en el segundo punto alto y ahora voy a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas. Voy a irme aquí, voy a pasar el gancho, voy a tomar hilo y me voy a deslizar y ahora voy al siguiente punto y voy a hacer un punto bajo y otro punto bajo. Me voy aquí al espacio entre los dos abanicos y voy a hacer un punto bajo. Y ahora me voy sobre el primer punto alto y voy a hacer un punto bajo en el segundo, un punto bajo, y ahí mismo vamos a hacer 4 cadenas y vamos a tomar el punto de esta forma. Vamos a pasar por debajo de esta gasita y por debajo de esta vamos a tomar hilo y nos vamos a deslizar. Y ahora nos vamos al siguiente punto alto y vamos a hacer un punto bajo y en el que sigue otro punto bajo. Y esto es lo que vamos a hacer por toda esta vuelta. Vamos casi a finalizar esta vuelta. Aquí hice un punto bajo, vamos a hacer otro punto bajo y aquí es donde teníamos el punto bajo donde comenzamos y nos vamos a deslizar. Ya corté el hilo y voy a ajustar. Hemos finalizado la manga con 14 vueltas de estos abanicos y tiene un largo de 18 pulgadas y media y la hemos terminado con una vuelta de puntos bajos y puntos picados. Ahora vamos a hacer la otra manga igual a esta. Ahora nos vamos a ir aquí al costado donde teníamos el zigzag que cerramos y ahí vamos a atar una hebra de hilo para comenzar a hacer el borde con el punto bajo y el punto picado. Voy a subir primero con una cadena y ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Voy a ir más al centro, voy a hacer otro punto bajo y ahí voy a hacer 1, 2 y 3. En las mangas habíamos hecho 4 cadenas para hacer el punto picot. Aquí vamos a hacer 3 cadenas y vamos a introducir el gancho por esta gasita y la otra. Vamos a tomar las dos y nos vamos a deslizar. Y ahora vamos a hacer ahí en ese mismo espacio otro punto bajo. Y nos vamos a ir a la unión aquí en este hoyito y vamos a hacer un punto bajo. Y ahora nos vamos sobre los puntos altos dobles y vamos a hacer un punto bajo, otro punto bajo. Y en el segundo punto bajo es donde vamos a hacer las 3 cadenitas. Vamos a hacer la gasita de esta forma, sacamos el hilo y nos vamos a deslizar nuevamente. Y ahí tenemos el próximo punto pico. Y vamos a hacer otro punto bajo. Nos va a quedar un punto bajo, un punto picot y un punto bajo. Y hacemos siempre un punto bajo entre los dos puntos altos dobles. Y siempre en los puntos altos dobles vamos a hacer 2 puntos bajos, un picot y un punto bajo. Vamos a subir con 3 cadenitas para hacer este punto picot. Nos deslizamos y hacemos otro punto bajo. Así nos están quedando estos puntos pick-up en el costado y ahora vamos a hacer la esquina. No nos vamos a ir al punto aquí de la unión, sino que nos vamos directamente donde tenemos las cadenitas y vamos a hacer un punto bajo, otro punto bajo, otro punto bajo y en este tercer punto bajo vamos a hacer 3 cadenas y vamos a hacer el punto pick-up. Y hacemos 2 puntos bajos. Vamos a tener un total de 5 puntos bajos. Y ahora nos vamos aquí a la unión de estos dos, donde habíamos hecho el punto bajo, pero no lo voy a tomar ahí porque va a quedar muy abierto.
voy a tomar más arriba y voy a hacer ahí un punto bajo. Y ahora vamos a repetir un punto bajo, otro punto bajo y un tercer punto bajo. En el tercer punto bajo vamos a hacer un punto pico. Y hacemos nuevamente 2 puntos bajos. En la parte de abajo de aquí del top vamos a hacer siempre 5 puntos bajos y en los costados vamos a hacer 3 puntos bajos, incluyendo el pick up. Entonces nos vamos a ir así toda la vuelta entre estos dos puntos. Siempre vamos a hacer un punto bajo y vamos a repetir 3 puntos bajos, un punto pick up y 2 puntos bajos. Así vamos a hacer toda la vuelta. Nos vamos a encontrar cuando ya estemos aquí para deslizarnos, porque la otra parte va a ser completamente igual. Ya estamos finalizando de darle la vuelta de puntos bajos y punto pick up. Entonces nos tenemos que ir aquí entre los puntos. Vamos a tomarlo aquí y nos vamos a deslizar donde habíamos hecho el primer punto bajo. Así nos ha quedado toda la vuelta con puntos bajos y punto pick-up. Realmente le da un mejor acabado a la pieza. Mire qué bien luce aquí en los costados. Ahora vamos a comenzar a hacer el borde del cuello. Para ello hemos atado aquí en uno de los costados donde hicimos el zigzag del cierre. Y vamos a comenzar a hacer una vuelta de puntos bajos. Voy a subir con una cadena y en este espacio voy a hacer 1, 2 y 3 puntos bajos. Aquí tengo un abanico de puntos altos y en el espacio del punto alto voy a hacer 2 puntos bajos. Ahora tenemos hasta antes de llegar aquí al centro, todo esto son espacios. Yo voy a estar alternando en uno 3 puntos bajos y en el que sigue 2 puntos bajos y así sucesivamente. Si ustedes quieren que el cuello le quede más escotado, le pueden dar 3 puntos bajos en cada espacio. Esta vuelta de puntos bajos tiene que ser múltiplo de 5 porque la vuelta que sigue vamos a tener que hacer puntos bajos y punto pick up. Ya estoy llegando aquí al centro y voy a quitar el marcador porque tengo que tejer ese punto. Entonces vamos a irnos aquí, vamos a hacer un punto bajo, otro punto bajo y un tercer punto bajo sin terminar, porque en mi caso yo hice aquí 3 puntos bajos, 2 puntos bajos alternadamente y ahora me toca uno de 3 puntos bajos. Entonces ahora me voy aquí al mismo centro, voy a pasar por debajo, voy a hacer un punto bajo sin terminar y me voy al otro espacio y voy a hacer otro punto bajo sin terminar. Tomo hilo y paso por todos. Y ahora aquí en este otro espacio voy a hacer 3 puntos bajos en total, así que hice uno sin terminar y 2 ya completos, igual que lo hice en este otro lado para que nos quede parejo. Entonces en el espacio que sigue voy a hacer solamente 2 puntos bajos y así voy a ir alternando hasta llegar a la parte del cuello donde tengo los abanicos. Ya hemos llegado al otro lado del hombro y estamos aquí donde tenemos el abanico. En el espacio del punto alto vamos a hacer 2 puntos bajos y nos vamos a ir al espacio donde tenemos el punto zigzag donde cerramos el hombro. Vamos a hacer 3 puntos bajos y ahora nos vamos aquí donde tenemos los abanicos y en este primer abanico solamente vamos a hacer el punto bajo entre donde teníamos la cadenita de separación y vamos a hacer en el abanico solo 3 puntos, 1, 2 y 3 y nos vamos directamente al otro abanico y vamos a hacer en este que sigue 4 puntos altos y voy a alternar también en los abanicos en uno 4 puntos y en este 3 puntos y así hasta llegar al primer punto bajo que hicimos y ahí nos vamos a encontrar para deslizarlo. Ya estoy llegando al final y aquí en el espacio, igual que hicimos en el otro lado, solamente aquí en el espacio de la cadenita vamos a hacer un punto bajo y nos deslizamos en el primer punto bajo que hicimos. Ahora después vamos a esconder este hilo y vamos ahora a comenzar a hacer los puntos bajos y los puntos pick up.
Vamos a subir con una cadena y en este mismo espacio vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer otro punto bajo y en el tercer punto bajo vamos a hacer el punto picado. Subimos con 3 cadenitas y hacemos el punto. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno sobre cada punto de la vuelta anterior. Y en el quinto ya tenemos 3, 4 y en el quinto vamos a hacer el punto picado. Volvemos a repetir 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí hacemos las 3 cadenas y el punto picado. Y esto lo vamos a ir repitiendo por toda esta vuelta hasta llegar al centro. Cuando lleguemos al centro nos vamos a encontrar. Estamos aquí, este es el centro y ya hice el punto picado, hice un punto bajo aquí y voy a irme aquí sobre el siguiente punto bajo. Lo voy a tomar y lo voy a dejar sin terminar. Voy a tomar el siguiente, lo voy a dejar sin terminar. Voy a introducir en el siguiente, lo voy a dejar sin terminar. Me voy al siguiente, lo voy a dejar sin terminar. Tomo hilo y paso por todos. Y ahora en el siguiente punto hago un punto bajo, en el que sigue otro punto bajo, subo con 3 cadenas y vamos a hacer el punto picado de este lado. Y hago 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Y aquí sobre el quinto voy a hacer 3 cadenas y voy a hacer otro punto picado. Y hago un punto bajo. Y ahora les voy a mostrar cómo es que nos queda el cuello. El cuello nos viene quedando así. Entonces ahora vamos a seguir haciendo puntos picot como hemos hecho en este lado y también en la espalda, dejando 5 puntos. En el quinto punto es que hacemos el punto picot. Deslicé en el último punto bajo para finalizar esta vuelta, corté el hilo y voy a ajustar. Y ahora les voy a mostrar cómo nos ha quedado. Así nos ha quedado el cuello. Y ahora les voy a mostrar esta prenda en la modelo. A mis amantes del crochet, espero que hayan disfrutado tanto como yo haciendo esta blusa calada con este punto que se hace muy rápido y muy fácil. Los exhorto a que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho, a que me den un like y que me dejen sus comentarios. Los espero en un próximo tutorial. Bye bye.